Ya estamos nuevamente. Ahora les comparto nuevamente la pantalla donde me quedé en la explicación. Ya, entonces miren, por ejemplo, aquí qué es lo que nos muestra es similar a un mapa de calor, ya, pero a nivel mundial, sobre todo en las regiones y obviamente donde están mayormente resaltados, donde hay mayor cantidad de presencia de estos sistemas de transporte, estos BRTs. Ingeniero, no está compartiendo pantalla. No estoy, a ver, Ya se ve. por ahí, compruébenlo. Sí, se puede ver, yo también. Ya. William, ¿ya puede ver? Yo también visualizo, ingeniero. Tal vez... No, ingeniero, no se visualiza. a ver, Ok, comparto creo de que nuevo. entonces es problema de mi... Ahí indíquenme, a ver. No, yo tampoco puedo visualizar. Ya volví a compartir la pantalla. Ahí sí, ingeniero. Ya, ok. Ya, entonces miren, ¿qué información? En realidad pueden encontrar muchísima información en esta página. Ya, por ejemplo, aquí en América Latina me dicen cuántos países están, cuántas ciudades, cuántos corredores tiene a nivel de esta región, cuántos pasajeros al día llega a transportar y la longitud justamente que tienen en total. Entonces, esta misma información la pueden encontrar a nivel ya de países o de ciudades específicamente. En el caso de Quito, Guayaquil, ya el tema de la longitud del corredor, cuántos pasajeros llega a transportar al día. Es una página bien completa. Y sobre todo la información, pues, obviamente, real. A ver, déjenme revisar aquí en internet. No se está cargando. Un poco lento, la verdad. Ya, por ejemplo, aquí está por indicador, ¿cierto? Aquí está en cuanto a información general, sistema, flota, costos del sistema, imagen del sistema, tiempo de viaje, costos. Por ejemplo, en el tema de costos, sí, aquí está bien. Costos por kilómetro, costos de planificación, costo de capital, infraestructura, equipos. Entonces, lo interesante justamente de esto, y vamos a ver una lámina, la comparativa, ejemplo, ¿cuánto me cuesta crear, implementar un kilómetro de BRT versus un kilómetro de metro? Entonces ahí van a haber diferencias marcadas, sobre todo en el tema de costo, para la inversión que se requiere. Entonces obviamente para un municipio, una localidad que de pronto no está en la condición económica de invertirlo, posiblemente la decisión es invertir en BRT y no invertir en un metro, porque me va a salir mucho más costoso, como sucedió, ejemplo, en el caso de Quito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está por región, por país, por año. En el caso veamos por país para justamente evidenciar aquí en el caso de Quito y de Guayaquil. Son las dos ciudades de nuestro país. ¿No? A ver, por ejemplo, aquí me dice panorama en longitud, ¿ya? Acá en cuanto a demanda de pasajeros por países. Y lo que quiero mostrarles es justamente... Y debe estar en Ecuador. Muy lenta. Ahora alguien me preguntaba, entonces, ¿por qué se invierte en sistemas de metro? A ver, la idea principal de invertir en sistemas de metro es mayor capacidad, ¿ya? Ejemplo, pongamos el caso, ¿no es cierto? Las ciudades inician de pronto con la implementación del sistema de transporte público, pongamos un ejemplo un poco más claro, por los minibuses, por los microbuses, ¿ya? Aumenta la cantidad de población, necesidad de viajes, pasan a otra unidad, una de mayor capacidad.
los buses convencionales, los autobuses, ¿ya? Pasan los años, incrementa asimismo la número de población, demanda de viajes, ya no abastece el sistema como tal de transporte público y convencional. Entonces, vamos a un sistema de transporte masivo, o que tenga mayor capacidad. Ahí aparece lo que son los guiados, por ejemplo, el tranvía, ¿sí? Obviamente el tranvía tiene características un poco similares al metro, pero obviamente en velocidades mucho más bajas, ¿ya? Y algunas características propias de operación, incluso en el costo es mucho más alto. No, de ejemplo, en una ciudad dicen, no tengo incluso los recursos para invertir en un tranvía, voy a un BRT. Entonces, el BRT justamente es estos sistemas de transporte que ya tienen mayor capacidad, porque justamente sus unidades tienen mayor capacidad para transportar pasajeros. ¿Ya? Cuando, ejemplo, una ciudad como Quito tiene implementado su sistema de transporte público y convencional, tiene el BRT y sin embargo los problemas de movilidad, de transporte siguen siendo latentes, siguen siendo muy fuertes. Entonces han optado por la siguiente opción. ¿Cuál es la siguiente opción? El metro. Entonces el metro me permite asimismo poder transportar mayor cantidad de pasajeros. Ya, pero obviamente en características del costo es mucho más alto. Entonces, de ejemplo, ciudades como Guayaquil no han optado en sí por esta alternativa de transporte, tal vez por la razón principal, que es el costo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, cuál puede ser otra alternativa? Otra alternativa es repotenciar el sistema de transporte que ya se tiene, es decir, lo que ya tengo, lo que ya cuento, mejorar, ¿sí? ¿Cómo de pronto mejoro? Si yo tengo, en un ejemplo, en Metrovía, que de las 100 unidades, 50 son articuladas y el resto, las otras 50 son biarticuladas, ¿ya? Entonces, ejemplo, en las articuladas más o menos me entrarán unos 160 o 200 pasajeros, pero en la biarticulada, promedio 250 pasajeros, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras más capacidad tenga, capacidad de línea, pueda ofertar, es decir, mayor cantidad de pasajeros pueda transportar, obviamente voy a poder cumplir con esa demanda o satisfacer esas demandas que yo tengo. Entonces, esa es una de las razones que me hacía la consulta a alguien de ustedes para implementar el sistema de metro. Es como una escala eso, ¿ya? Donde van obviamente por las primeras alternativas, luego se va por la siguiente y así sucesivamente hasta que llega, ejemplo, la última opción que tendría el metro, ¿sí? Es decir, para poder transportar mayor cantidad de pasajeros. Ya, esto quería mostrarles aquí, por ejemplo, en Quito. Ahí sí está. Información. Aquí información del sistema, un tema de población, ¿ya? En cuanto a los corredores, ejemplo, aquí está la Ecovía, que justamente me dice el nombre del corredor, clasificación, cierta información, la demanda diaria, ya la longitud del corredor, toda la información referente a ese recorrido. Toda la información, incluso en imágenes, aquí pueden cambiarlo incluso a un mapa. Dentro de este mapa, incluso, a ver, ustedes, ejemplo, van a revisar en cuarto semestre el programa que se llama ARGIS, ¿ya? Con su interfaz del arma. Por ejemplo, aquí pueden ustedes encontrar, si miran, color rojo, color azul y color verde son los recorridos de estos BRTs. Ustedes pueden descargarse esta información, lo pueden abrir, ejemplo, dentro del Google Earth Pro, y eso pueden trabajarlo dentro del ARGIS. O sea, un poco el tema de coordinación entre programas. O sea, yo puedo utilizar esta información de pronto para algún tipo de proyecto, análisis, ya, y sin la necesidad de estar yo marcando el recorrido, lo que ya está realizado. ¿Sí? Entonces, es interesante esta parte.
Y obviamente aquí, en el tema, por ejemplo, del informe, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Toda la cantidad de personas, bueno, que utilizan el reparto modal, en cuanto a Quito, representación, obviamente, como solamente tenemos 2 ciudades, cuánto representa Quito y cuánto representa, por ejemplo, Guayaquil. ¿Sí? Entonces, a ver, esta página vamos a dejarlo aquí para que ustedes puedan revisarlo. Y alguna vez necesitan información de este tipo, ahí tienen a disposición. ¿Ya? Retornemos a nuestra presentación que teníamos acá. Listo. Bueno, esta lámina la encontramos justamente ahí, ¿no es cierto? Esta es la evolución de la longitud total de los sistemas. Un poco la evolución en los últimos años, ¿ya? Esta es la longitud construida y la longitud acumulada. Entonces, más o menos a partir ya de 1966 o del 2000, ha tenido ese boom, ese incremento en muchas ciudades. Entonces, más o menos, aquí está un poco la reseña histórica, ¿no? A partir del año 2000 tenía ese incremento en varias ciudades, es decir, varias ciudades tomaron como referencia este sistema de transporte para poderlo implementar. ¿Ya? Es justamente esta nueva visión de capacidad de tránsito, donde obviamente se tiene pasajeros por dirección horaria. Entonces, miren, esta es una representación, ¿ya?, de lo que básicamente les estaba explicando. Entonces aquí tenemos el bus, miren, más o menos 3,000. O sea, esto es una relación ejemplo, pongamos el caso en 1 hora, 3,000 pasajeros en el bus convencional. En el LRT, que es básicamente similar a lo que tendríamos un tranvía, tenemos de entre 6,000 y 12,000 pasajeros. ¿Ya? El bus Rapid Transit o el BRT me dice entre 12,000 y 25,000 pasajeros. Entonces, más o menos, ¿ya? Esa es la relación que debemos comprender. Con el autobús o el bus convencional, transporte público convencional, podemos llegar a transportar, ejemplo, en 1 hora, 3,000 pasajeros. Con el LRT, que es un tranvía, de 6,000 a 12,000. Con el bus Rapid Transit, de 12,000 a 25,000. Y con el metro, de 25,000 a 45,000 pasajeros. ¿Ya? Entonces, ejemplo, vamos a poner el caso, ¿no es cierto?, de que Guayaquil se encuentra en este lugar. Cuenta con el BRT, no cuenta con esto, pero cuenta con el bus. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ¿cuál puede ser la siguiente opción? Puede ser el metro. ¿Sí? O lo que hizo Quito. Prácticamente implementó su sistema de metro. Obviamente no está funcionando, pero ha seguido esta secuencia. ¿Ya? O prácticamente se evidencia, ¿cierto? Que tiene su sistema de BRT, ya no llega a abastecer, me dicen, no llega a abastecer la gran cantidad de demanda de pasajeros que tenemos, ya, entonces, alguien dijo, no, vamos entonces por el metro. Porque con el metro, si con el BRT llego a transportar, ejemplo, 25,000 pasajeros por hora, con el metro puedo llegar a transportar hasta 45,000 pasajeros. ¿Sí? Entonces, esa es una alternativa, ¿no?, que se da para mejorar sobre todo el sistema de transporte público. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas características de los BRTs? Carriles de paso derecho exclusivos, es decir, básicamente de que no hay el compartimiento con vehículos, sobre todo particulares, ¿ya? Embarque y desembarque de pasajeros, sobre todo porque tienen ya sus estaciones exclusivas para estas unidades de transporte público, incluso tienen puertas, 2 o 3, 4 puertas, tanto para el ingreso como la salida de los pasajeros. El tema del pago de la tarifa se hace previamente, ¿ya? Y transferencias gratuitas también entre líneas, es decir, ejemplo, con una sola valor de la tarifa, mientras obviamente no se salga del sistema, puede abordar varias unidades. Ejemplo, se quedó en esta parada, en esta estación, viene otro recorrido y tranquilamente se sube sin la necesidad de cancelar otro pasaje, ¿no?
recaudación de tarifas antes del embarque y verificación, obviamente, de las tarifas, lo cual facilita, ¿no es cierto?, en el tema de rapidez, de que, por ejemplo, una persona no tiene el valor exacto de la tarifa y tenga que dar algún tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, como el valor que se paga de los pasajes previamente, entonces no hay problema, ¿no? Estaciones cerradas, seguras y cómodas, ya que básicamente, ¿no es cierto?, esto debe contar con algún tipo de infraestructura. Generalmente, bueno, ya incluso en el tema del diseño, en el caso de Curitiba, tienen esta forma un poco circular. En el caso de muchas otras ciudades, incluso han aprovechado estas estaciones para en los techos tratar de ubicar algún tipo de vegetación, como en el caso de Quito, ¿sí? Que son básicamente un poco ya de forma rectangular, ¿ya? Mapas de rutas claras de información en tiempo real. Como sabemos, conocemos los recorridos, entonces sabemos en tiempo real cuál es el recorrido que va a realizar. Incluso es mucho más fácil el tema del control y la ubicación en tiempo real, es decir, saber en qué tiempo o en cuánto posiblemente voy a tener yo que esperar a una unidad. Lo mismo en el tema de tecnología de localización automática de vehículos, ¿ya? Y la integración modal en estaciones y terminales. Esta integración sobre todo es, por ejemplo, cuando son compartidas con alimentadores, ¿ya? O estos, los alimentadores o los, se me va el otro nombre, ¿ya? De los que, ejemplo, transportan de las periferias, es decir, de las zonas un poco más alejadas de la ciudad hasta estas estaciones de transferencia para, ejemplo, abordar estas unidades, ¿ya? ¿Cuál es un poco este tema de la estructura? Entonces, aquí está justamente lo que les mencionaba, ¿no? El tema de los alimentadores, ¿ya? En las imágenes que ustedes pueden evidenciar justamente ahí, el primer caso me dice corredor troncal único con servicios de alimentación. Es decir, básicamente lo que miramos de color tomate, ¿no? O rojo. Es más rojo que tomate. Es básicamente el corredor, ¿ya? Es decir, el recorrido del BRT. Y estos alimentadores son justamente los que las unidades de transporte de menor dimensión que llegan hasta este punto o a esta estación de transferencia. Y básicamente lo que hacen es recolectar toda la demanda de viajes que, ejemplo, hay en esta zona. ¿Ya? Aquí en el caso de un corredor, ¿ya? Esto es incluso tal vez hace varios años, en el caso de Quito, Guayaquil, que implementó el sistema de BRT, inició de esa manera. Luego es que, ejemplo, ya se aumentaron 2 o 3 o más corredores, ¿ya? Y en la actualidad, por ejemplo, Guayaquil tiene 3 corredores, el mismo caso igual de Quito, tiene 3 corredores básicamente. Y estos alimentadores que, como vuelvo y repito, son básicamente los que recogen toda la cantidad de pasajeros y los llevan hasta este punto para que obviamente puedan utilizar ya el servicio del BRT como tal. ¿Ya? Esto en el caso de los corredores, miren acá en el caso de 3 corredores. Entonces, obviamente, acá ya la ciudad, de ejemplo, ha crecido, aumentado mucho más en densidad poblacional, en demanda de viajes, entonces ya se han implementado, ejemplo, ahí 3 corredores, ¿sí? Entonces, ejemplo, aquí tal vez el corredor que se visualiza que estaría faltando sería uno de esta manera, uno transversal. Entonces, asimismo, tendrá aquí sus alimentadores, ¿ya? Que lo que buscan sobre todo es esto, ¿no? Recoger toda la cantidad de viajes o de demanda de pasajeros y que puedan utilizar el servicio de transporte público masivo. ¿Ya? Déjenme borrar estas gráficos. Yo no le doy permiso a ninguno de ustedes. Ahí está un micrófono activado.
Ya, la comparación de sistemas de transporte público masivos. Aquí justamente está carril de metro de color azul, rojo, BRT, amarillo, LRT, el celeste monocarril y el carril elevado. Entonces, ¿cuál es la razón o la comparativa que debemos tener aquí? Esto es en longitud nada más, ¿no? Esto es en este caso en la cantidad o distancia que tenemos de líneas, ejemplo de BRTs o de carriles BRTs o de carriles o de rieles como tal para el caso del metro. Entonces, bien, ejemplo, en Sao Paulo tenemos más carriles, por ejemplo, o infraestructura vial para el BRT. En Beijing, por ejemplo, el metro, y así en varias de estas ciudades. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a longitud, ¿ya? Entonces, en cuanto a longitud, es como poner el caso, ¿no es cierto? Guayaquil, ejemplo, tiene 20 kilómetros de líneas de BRT. Ejemplo, Quito, digamos, tiene 25 kilómetros. ¿Sí? Esa es la comparativa. Entonces, de ejemplo, ahora que está el metro, nos interesaría saber, ejemplo, si yo digo que 25 kilómetros tiene el BRT en Quito, entonces, ¿cuántos kilómetros de longitud tiene el metro? Posiblemente, no sé, tenga 20, tenga 15. ¿Sí? Eso es lo que, esa comparativa, en este punto. La comparativa ahora en esta gráfica es en cuanto al costo. ¿Ya? Entonces, en cuanto al costo, el carril de metro, el BRT, el LRT. Entonces, ¿cuál es el análisis aquí sobre todo? Si se fijan, el BRT, miren cuánto ocupa, ¿ya? Y el carril de metro, obviamente, cuánto tenemos. Entonces, miren, el BRT prácticamente en tema de costo, ¿sí? Miren, no llega, o sea, al menos en los primeros lugares no se evidencia en ningún país, ¿ya? Que tenga un costo alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el carril de metro? Pues el carril de metro, miren, al menos en Jubilee Line, no sé dónde sea esta ciudad, miren cuánto llega a costar por cada kilómetro, más o menos de unos 350 millones, entendería, 350.000, ya más o menos un estimado, o sea, me cuesta por cada kilómetro construido. Pues obviamente, tal vez por el tipo de ciudad, la geografía, puede ser incluso más costoso en uno o en otro lugar. Entonces, ejemplo, aquí bueno, aquí no está, ¿no es cierto?, de Quito, pero nos interesaría, ejemplo, saber aquí cuánto le costó a Quito cada kilómetro construido del metro. Entonces, de ejemplo, digamos, ¿no?, un caso, está en este lugar, ¿ya? Más o menos les costó, pongámosle, unos 100.000 por cada kilómetro construido, ¿ya? Pero si alguien dice, ¿y cuánto le costó, ejemplo, a mismo Quito? Mira, aquí está Quito con el Ecovía. Incluso casi ni aparece, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, más o menos, digamos que está acá. Entonces nos llega posiblemente ni a los 10, pongámoslo a los 10. Entonces, ¿cuánto de diferencia hay con el metro? Es decir, ejemplo, pongámoslo que a mí me cuesta $10.000. Vamos un ejemplo, $10.000, no que sean ni $10.000, estoy exagerando ahí. $10.000 cada kilómetro construido para el BRT, ¿sí? Pero para el metro, ¿sí? Pongámosle acá que no son $10.000, pongámosle ya un poco más, 1.000.000. Entonces, eso es lo que pretendo darles a conocer en esta gráfica. La diferencia que existe. Entonces, obviamente, para otra ciudad que me diga, tengo problemas ya, en el caso de Guayaquil, problemas de pronto ya en temas de movilidad, de llegar de que no alcanzo a cubrir con la demanda de pasajeros y necesito transportar un sistema de transporte que me ayude a solucionar todos esos problemas. Y alguien dice, no, vamos a implementar entonces el metro. Pero, ojo, entonces, si el metro me va a costar 1.000.000 por cada kilómetro, entonces, si yo tengo ejemplo que, digamos, 20 kilómetros,
Entonces, más o menos, ¿cuántos millones yo necesitaría para poder implementar? Entonces, obviamente, muchas de estas ciudades no van a estar en la capacidad de poder optar por esta alternativa, ¿sí? Por estas razones mencionadas como tal. Entonces, esto es lo que quiero que se entienda, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí implementar un BRT? ¿Cuánto me cuesta cada kilómetro? ¿Y cuánto me cuesta implementar un sistema de metro? Entonces, hay diferencias muy marcadas, ¿sí? Hay diferencias muy marcadas. Entonces, obviamente, esa es una razón por qué muchas ciudades o localidades no se inclinan por esta alternativa. Eso sin contar el tema de los sobreprecios, ¿no? Ahí sí ya es otro tema, otra tela por cortar. ¿Ya? Ahora en cuanto a pasajeros. ¿Qué pasa en cuanto a pasajeros? Miren, carriles mismo de metro, BRT. Entonces, miren, ¿cuál es ahora lo que quiero justamente mostrarles? En Hong Kong, ya puedes llegar a transportar más o menos alrededor de 80,000 pasajeros por hora. Ojo, 80,000, el metro de Hong Kong. En Sao Paulo me dice más o menos unos 60,000. ¿Ya? ¿Y qué es lo curioso de acá? Que el BRT de Bogotá llega a transportar más o menos, miren, entre unos 45,000. Pero 45,000 pasajeros, ojo, por hora. ¿Ya? El metro en México me dice que más o menos unos 40,000. Entonces, miren, ¿qué es lo curioso que les decía acá? Que el BRT de Bogotá llega a transportar incluso más pasajeros que un sistema de metro, que el de México o el de Santiago, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Esto ya incluso, alguien puede decir, pero contrapone o no coincide con lo que usted mismo mencionó hace un momento, de que el sistema del metro es el sistema de transporte que mayor cantidad de pasajeros transporta. Sí, es verdad. O sea, esa es tal vez la idea inicial. Pero aquí lo particular justamente es la forma como se implementó en Bogotá, el BRT, la cantidad de unidades que tiene, de recorrido que tiene, y que llegue a estar en el mismo nivel que un sistema de metro. O sea, ejemplo, en Bogotá no fue necesario llegar a transportar 45,000 pasajeros por hora con un metro, sino llegó a cumplir con un BRT. ¿Sí? Entonces, obviamente, para la administración, ¿no es cierto? Si alguien hace varios años anteriores pensó que o sea, con el BRT iba a llegar a transportar esa cantidad de personas, tal vez no tuvo esa visión. Lo que pensó es, obviamente, incluso tal vez ya tenían ideas de implementar lo que es el metro. Entonces, eso es lo que justamente se busca con esta comparativa de estos gráficos. Sí, que se pueda justamente comprender ya de que incluso el BRT puede llegar a transportar igual o mayor cantidad de pasajeros que un metro. Obviamente ya esto en cuanto a las diferentes características de operación, de funcionamiento como tal. ¿Sí? Es un poco lo que podemos revisar en cuanto a estas comparativas de sistemas de transporte público masivo. Ya en el tema de operación, un poco ya adentrándose en aquello, ¿no es cierto? Hay ciertas características que lo diferencian. Por ejemplo, aquí en el caso de Guayaquil, ¿no es cierto? Con el tema del uso de las tarjetas para estudiante general, movilidad reducida, no vidente, tercera edad, ya que tienen un poco el tema del uso diferenciado, porque lo que busca es eso, ¿sí? Lo que busca es dar esa prioridad a diferentes segmentos que podemos encontrarlos como tal, ¿sí? Dentro justamente del caso de Guayaquil, con Metrovía, ya me dice que tiene más o menos 2 millones, más de 2 millones de habitantes, ya, en donde el 83% de todos los viajes se realizan en transporte público.
Entonces, eso quiere decir, ¿no es cierto?, de que más de 1 millón de pasajeros o de personas requieren movilizarse diariamente. Entonces, más o menos, un ejemplo, en el caso de Guayaquil, 1 millón de personas debe movilizar el transporte público diariamente. ¿Ya? Entonces, imaginemos la cantidad de personas que requieren o demandan ese servicio. Y porque obviamente la necesidad o el requerimiento de privilegiar a estas personas, ¿sí? Porque son la gran mayoría, son la gran mayoría. Entonces, si alguien me dice, ¿por qué dan preferencia, ejemplo, a un carril de transporte público? Si no evidencian cuánta cantidad ejemplo, de vehículos hay. Entonces, hay vehículos, ¿ya? Pero ¿cuántas personas, ejemplo, utilizan? Entonces, ahí está la importancia de por qué la prioridad del transporte público, ¿sí? Porque si yo doy prioridad al vehículo particular, posiblemente se movilizan, pongamos el caso, ¿no? Unas 100,000 personas, ¿ya? Pero no es lo mismo dar preferencia a 100,000 personas que dar preferencia a 1 millón de personas. Entonces, la gran mayoría, obviamente, está en el uso del transporte público. Eso en cuanto a longitud, cuánto representa, bueno, en el caso solamente hay 2 ciudades, Quito y Guayaquil, no tenemos tal vez para comparar con otras ciudades como tal, ¿ya? Esto igual en cuanto a la demanda diaria. No se puede comparar con Cuenca, ingeniero. Con Cuenca, no, casi no. Cuenca también es una ciudad que tiene bastante. ¿Perdón? Cuenca también es una ciudad con bastante pobladores. O sea, con la implementación del tranvía, pues es un sistema de BRT también, ¿cierto? O sea, el tranvía no es tal vez propiamente un BRT, ¿sí? No es netamente un BRT. Es un sistema de transporte con características, sí, de transporte masivo, pero BRT propiamente no podríamos decir que lo es, o sea, que tiene características de Pero eso. es que tiene alimentadores, pero es que tiene alimentadores como como la Metrovía de Guayaquil. Exacto, usted lo dice, los alimentadores, ya, pero no tiene estas unidades articuladas o biarticuladas. Entonces ahí sí hay un poco la diferencia. Estos alimentadores puede ser que funcionen con el transporte público convencional o incluso con el tranvía, que haya esa conexión, ¿sí? Pero en características como tal de BRT no cumple al 100%. ¿Sí? Por ahí de pronto no sé si di respuesta sobre toda esa inquietud que tenía William, que está muy bien, sí, porque es verdad, Cuenca no, o sea, sí hay la evidencia, ¿no? Con el tranvía sobre todo, ¿sí? Bueno, asimismo, bueno, en el caso de Quito, para el caso de Quito, miren, tiene más de 1 millón de habitantes, el 62% de los viajes se transportan en transporte público. Entonces, miren un poco la relación, ¿ya? En Quito es mucho más notorio el tema de la congestión, porque miren, solo el 62% de todos sus viajes lo hacen en transporte público, mientras que en Guayaquil es del 83%. ¿Ya? Entonces, ahí está una razón fundamental. Entonces, estimamos que más o menos el 38% restante ya usa, bueno, no el 38%, pero digamos que siquiera el 30 o 35% usa vehículo particular. Entonces, ahí está un poco la razón de por qué Quito tiene los problemas más evidentes en congestión que Guayaquil. Sí, no digo que Guayaquil no tenga, pero en Guayaquil del 100%, el 83% utiliza transporte público, ¿ya? Y en Quito, miren, es del 63%. Entonces, hay una diferencia, ¿cierto? En cuanto a la demanda, de igual manera, aquí está incluso la cantidad de pasajeros al día que transporta, los kilómetros recorridos, un poco en el tema de historia, bueno, no de historia, sino de casos en otras localidades, ya en el caso de Indonesia,
el vehículo como tal, que tiene una longitud de 251, perdón, no, la longitud de todo es, ¿no? De 251 kilómetros, ¿ya? Es el más largo del mundo, es decir, todo el sistema de BRT, o sea, toda la localidad como tal, ¿ya? El Transmetro de 30 metros de largo, aquí sí es ya de 30 metros de largo, ¿sí? Es en Guatemala, así que es uno de los más largos. Entonces, obviamente, incluso aquí, esta es lo que diferencia de pronto el BRT de una ciudad o de otra ciudad, ya en el tema de la capacidad de sus vehículos. Entonces, miren, 30 metros de longitud. Obviamente este es un biarticulado y acá este es un articulado. Entonces, ¿cuál es justamente la diferencia fundamental? Es que la cantidad de pasajeros que pueden entrar en este vehículo y la cantidad de pasajeros que pueden transportarse en ese vehículo, ¿ya? Obviamente esto está de pronto regido a algunas condiciones o situaciones características propias, como por ejemplo en el caso de Quito, ¿sí? En el caso de Quito, como este BRT pasa por el centro histórico o parte de su centro histórico, incluso tuvieron que hacer la prueba real con el vehículo para saber si iba a girar, o sea, si durante su recorrido por el que tenía asignado podía realizar un giro con normalidad, considerando las dimensiones y longitud del vehículo. Pues obviamente son características un poco ya que diferencian en el tema ya de operación, ¿sí? Bueno, aquí en el caso de Curitiba, justamente les mencionaba que es el referente, sobre todo en tema de operación eficiente de los BRTs. En cuanto a lo que ellos manejaban, el plan maestro de Curitiba, que fue adoptado en 1968 por Jaime Lerner, y justamente cuál es el éxito, un poco el contexto de esto, de que cada administración pública, o quienes pasaban, ¿no es cierto?, como gobiernos de turno, tenían la misma visión política. Es decir, que no cada cierto tiempo que cambia una autoridad venga con de pronto la nueva idea de no seguir esa secuencia, de no seguir esa planificación, ¿ya? Entonces, dentro de estos objetivos estaban cambiar la expansión radial de la ciudad a una lineal, es decir, un poco cambiar ese contexto de que una ciudad crezca de tipo radial, sino más que todo de tipo lineal, más o menos como el caso de Quito, y obviamente su sistema de transporte esté ajustado a ese crecimiento. La integración del transporte, el sistema vial y el uso del suelo, sobre todo el tema del uso del suelo con zonas destinadas para la vivienda, alivianar un poco lo que es el centro de la ciudad y preservar el centro como tal, contener la población de Curitiba dentro de sus límites físicos territoriales, sobre todo en temas de expansión, ¿ya? Mantener el control, es decir, hacia qué lugar, qué puntos, qué extremos quiero que crezca la ciudad, ¿sí? Crear un apoyo económico para el desarrollo urbano y garantizar el equipamiento, perdón, de toda la ciudad. Este es justamente el sistema trinario que se tiene en Curitiba, donde lo que busca es esto, ¿no? De que su sistema de transporte sea el eje principal o fundamental para el crecimiento y el desarrollo como tal de la ciudad. Por eso es que hablaba de un tipo lineal. Entonces, aquí miren, lo que vemos marcado acá justamente son las vías exclusivas donde tenemos la presencia de los BRTs, de los diferentes corredores, ¿sí? Entonces, obviamente, en función de estos corredores es que se iba dando esta expansión o este crecimiento como tal de la ciudad, ¿ya? Ese es aquí justamente en el tema de mapa de evolución, ¿ya? Donde lo que evidenciamos aquí es justamente el desarrollo, ejemplo, años iniciales, ya con el corredor, un corredor